la semana? ¿Cómo ha ido? Bien. A algunos les ha ido muy bien, ¿no? O sea, no hace falta que... Hemos visto las fotos, o sea, que tampoco nos pongamos ahora a dar testimonio de lo bien que me lo paso, yupi. En mi caso muy bien, porque han estado mi hija, el marido y el niño en mi casa, eran las fiestas De Valdavero. Valdevero. Entonces, para no soportar los ruidos, han venido a casa. Ah, bueno. Está a gusto. Muy bien. Bueno, de hecho, las fiestas creo que se acababan ayer. Sí. Y se han quedado ayer y hoy. Fenomenal. Pues muy bien, habréis podido disfrutar. Se ha quedado preparando café. O sea que... Se viene bien. Bien. Bueno, ¿qué os parece si leemos una porción de la Biblia? Primera de Juan, capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 11 del capítulo 2. Es una lectura un poquito larga, pero bastante interesante. Y luego os cuento el porqué de esta reflexión, ¿no? Primera de Juan, primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 11 del capítulo 2. ¿Ya? La que tengas. Yo voy a leer la de 2020, para vuestra tranquilidad. La Reina Valera de 2020. Pero leerlo en la que tengáis. Tampoco hay mucha diferencia. Bueno, lo leo. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y tocado con nuestras manos respecto a la palabra de vida, pues la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y que nuestra comunión sea con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea completo. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en oscuridad, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Tú qué haces? Ya lo he quitado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad. Si decimos que no hemos pecado, hacemos pasar a Dios por mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. El que dice yo lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Este Juan es directo, ¿eh? Pero el que obedece su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, debe de andar como Él anduvo. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Y sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo
que es verdadero en Él y en vosotros, porque la oscuridad ha pasado y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y odia a su hermano, está todavía en la oscuridad. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad y anda en la oscuridad, y no sabe a dónde va, porque la oscuridad le ha cegado los ojos. Bueno, pues ya está. Hasta aquí la lectura. El domingo pasado estuvimos hablando sobre el fracaso de Israel. ¿Os acordáis? Ezequiel 36, versículos 16 al 28. Y hablábamos acerca del fracaso de Israel ante las naciones. En el momento en el que Dios les da la tierra que Él les había prometido, Israel empieza a hacer cosas que no tenían que ver con lo que Dios les había mandado. Cosas que a Dios le parecían repugnantes y que terminaron encendiendo la ira de Dios, y al final Dios les juzgó y permitió que Babilonia pues se levantara contra Israel y que incluso llevara a Judá a tierras de Babilonia, ¿no? Exiliados. Es allí donde Dios también les habla y les promete restaurarlos. Y esa restauración no era algo que ellos podían ganarse, podían conquistar, podían conseguir. Era algo que Dios lo iba a hacer. Y no lo iba a hacer por ellos, como bien leímos, sino que lo iba a hacer por amor a su nombre. ¿Y por qué lo iba a hacer por amor a su nombre? Porque su nombre había sido profanado. Porque en aquel entonces, y yo creo que hoy también, el fracaso de Israel implicaba también el fracaso de su Dios. Y eso hacía que el nombre de Dios fuese profanado por las naciones que estaban alrededor de Israel. Igual que el nombre de Dios era exaltado cuando Israel hacía bien las cosas y Dios le daba victoria y le daba la tierra y todo el mundo admiraba a Israel y a su Dios, cuando Israel fracasaba como pueblo de Dios, el Dios de Israel también era puesto en entredicho entre las demás naciones. Y fue en ese sentido en el que Dios promete, en ese contexto en el que Dios promete una restauración de Israel, prometiéndoles purificación de sus pecados, prometiéndoles un nuevo corazón, un espíritu nuevo dentro de ellos, y que el Espíritu de Dios les hiciese cumplir el derramamiento de su Espíritu, que les hiciese cumplir sus estatutos y preceptos. Y después volveréis a esta tierra, a la tierra de la que os he expatriado. Esa promesa es de lo que estuvimos hablando el domingo pasado. Pero, por otro lado, si bien es cierto que el fracaso de Israel implicaba el fracaso de Dios, de su Dios, también posibilitó que los gentiles pudiésemos llegar a Dios. Abrió la puerta a los gentiles, el fracaso de Israel. Y por eso estamos tú y yo hoy aquí. Y eso fue posible por medio de Jesús, el cual hizo, en su muerte, de los dos pueblos un solo pueblo, que se manifiesta en la comunidad de creyentes en Cristo y en la comunidad de creyentes cuyo único fundamento es Cristo nada más. No hay denominaciones, no hay confesiones. La confesionalidad y las denominaciones vinieron después porque nos llevamos ahí, ¿no? No. Nos gusta discutir, tener razón, y nos separamos con muchísima facilidad. Y bueno, para justificar nuestro seguir en Jesús, pues surgen las confesionalidades, tal. Y cada vez, sin darnos cuenta, nos hacemos como un poco más, cada vez más dogmáticos, ¿no? Porque seguramente que nos separamos porque nos hemos hecho muy dogmáticos. Hay en cosas que decidimos no ser flexibles y que no las toleramos ni las llevamos bien, y nos hace separarnos
de nuestros hermanos. La Biblia nos dice que solo en Jesús podemos ser uno. Si realmente buscamos a Jesús, ¿dónde terminamos todos? Es decir, imagínate que todos decidimos ir a Santiago de Compostela. No voy a decir hacer el camino este, porque algunos tendríamos que entrenarnos primero para no morir en el intento. Pero imagínate, decidimos, salid cuando queráis. Salid cuando queráis, coger el camino que queráis, hacerlo en bici, en moto, en coche, en avión, como queráis. Pero el domingo nos vemos en Santiago de Compostela. Si somos gente que queremos y deseamos vernos, ¿dónde estaremos el domingo? Unos dirán, oye, ¿y por qué no aprovechamos y nos vamos en avión desde el viernes? Y ya pasamos el fin de semana allí, ¿vale? Otros dirán, no, yo soy más penitente y a mí me gusta hacer el camino de Santiago. Lo que haré es que saldré antes, mucho antes, y me voy a Santiago. Otros dirán, mira, a mí me gusta aprovechar hasta el último minuto, con lo cual me voy en avión también. Y otros dirán, bueno, pues vamos en coche. Unos dirán, oye, ¿por qué no pasamos por casa de mi madre y vamos por León y tal? Otros dirán, oye, ¿por qué no nos vamos para ver y vemos el norte de Portugal? Bueno, yo qué sé. Pero al final el domingo estamos... Bueno, vamos a ver. Si todos queremos llegar a Cristo, ¿dónde deberíamos coincidir todos? Y si estamos en Cristo, ¿sería más fácil ser uno? Y si no somos uno, nos podremos preguntar, ¿estamos en Cristo? Es pura lógica, ¿no? Pero mira, como eso sí, dogmáticos hasta la médula. Atalayas de la verdad, por supuesto. Celo por la verdad más que por la vida. Y nos separamos. Pero lo cierto es que en Cristo somos uno. Y esa es la comunidad cristiana. Y la comunidad cristiana tiene sentido si no seremos otra cosa, ¿no? Si quitas a Cristo de la ecuación, pues la comunión, bueno, pues vale, utilizar el término si queréis, pero la comunión es más complicada, ¿no? Así que, cuando hablamos de comunión, el diccionario de la RAE, según la RAE, habla de la participación en lo común, del trato y la comunicación los unos con los otros. En el cristianismo también la Eucaristía es la comunión, lo que llamamos nosotros la Santa Cena, y lo que llamamos otros la Cena del Señor, porque de santa no sé qué comieron, pero si uno ve cómo se produjo la cena, para empezar, en medio de la cena Jesús dice, ¿sabéis? Anuncia su muerte. Y dice que uno de ellos le va a traicionar. Y empiezan a mirarse en la Santa Cena. Mira a ver si se lo puede sacar, Juan. Y empiezan a decir unos y otros, seré yo, Señor. Fíjate, todos se vieron capaces de traicionarle. Oye, pobre Judas, ¿no? Le ponemos porque fue el que lo materializó, pero en el fondo todos se vieron capaces de poder ser el que le traicionase. Jesús dijo, aquel que mete la mano en el plato conmigo. Fíjate tú que no le señaló Jesús, sino que se señaló a sí mismo al meter la mano en el plato con él. Y luego ya, lo que tengas que hacer, hazlo ya, ¿no? Las últimas palabras de Jesús. ¿Era santa aquella cena? Bueno, si consideramos que donde está el Señor todo es santo, pues vale. Pero ahí era gente muy normal, con muchos miedos, con muchos complejos, con muchas dudas sobre sí mismo, cenando. Y es verdad que allí Jesús hace el solemne pacto del pan y del vino del que todos participamos. Por eso a mí me gusta llamar la última cena, ¿no? Porque sí, lo que sí es seguro es que era la última cena de Jesús. Porque él mismo lo dijo, no volveremos no volveré a cenar con vosotros hasta el día de... Entonces, bueno,
es verdad que todo esto tiene que ver con el carácter sagrado y santo que le queremos dar a las cosas, ¿no? Y cargarlas de un símbolo que al final sea más pesado que otra cosa. Pero también eso, participar de la última cena, que por cierto hace tiempo que no participamos de la cena del Señor, pues debería ser es también participar de la misma mesa, ¿eh? Y participar de la misma mesa tiene que ver con compartir la salvación, expresada en los símbolos del cuerpo en la cruz partido por nuestros pecados y la sangre derramada para el perdón de nuestros pecados. Así que comunidad cristiana tiene como fundamento, como fin, como objetivo y como Cristo. En Cristo somos uno. Pero reflexioné, porque esta semana he querido reflexionar sobre el tema de la comunión de los unos y los otros, porque creo que al final el fracaso es abismal. El fracaso de Israel como pueblo de Dios, y a lo mejor la Iglesia puede terminar fracasando también, o puede estar fracasando. Yo a veces cuando dice la gente, es que no hay quien crea, aquí nadie cree en Dios, ya cada vez nadie, no, la gente es muy dura. Bueno, o ella es muy dura, nosotros no somos muy claros, pero digo nosotros porque somos los portadores del mensaje. O nuestro mensaje no tiene la coherencia de vida que necesita tener para tener la credibilidad que el mundo necesita, ¿no? Para, bueno, por la razón que sea. Pero sabemos también que el mal ejemplo de la Iglesia como institución durante muchos siglos pesa mucho todavía sobre ese rechazo, incluso sobre ese nuevo ateísmo que bebe de ese odio a todo lo que tiene que ver con la Iglesia más que con Dios, ¿no? Porque la imagen de Dios que da dado la Iglesia ha sido un poco, ¿no? Se puede mejorar, ¿no? Por eso yo creo que es muy serio el tema. Cuando hablamos de comunión no estamos hablando solamente de hablar entre nosotros, de reunirnos, estamos hablando de que el nombre de Dios está en juego en la manera en que participamos o vivimos la comunión, ¿no? Y que sobre todo solo es posible no desde nuestras coincidencias, porque desde nuestras coincidencias se puede forjar una amistad, pero no una comunión cristiana. Entonces, sería ideal, que además de disfrutar de comunión, podamos cultivar amistad, ¿no? Pero a veces son cosas que nos unen, coincidencias que pueden ver con deporte, pueden ver con ideologías, pueden ver con, yo qué sé, con maneras de entender la vida, pero esas coincidencias que pueden estar bien y que forman los grupitos, no pueden nunca atentar contra el grupo, contra la comunidad, ¿verdad? Que es la Iglesia de Cristo, una comunidad. Y a mí me gusta pensar en la Iglesia como comunidad más que como institución, porque como institución está claro que ha fracasado. Quien quiera entenderlo bien y quien no quiera entenderlo también. Que como institución la Iglesia, sinceramente, ha pasado a ser irrelevante. ¿Saben lo que es eso? Irrelevante. Les da igual al mundo. La gente puede vivir sin la Iglesia y sin su Dios sin ningún problema. Y eso es un problema para nosotros, porque nos tiene que llevar a pensar y a revisar nuestra forma de vivir como comunidad y nuestra forma de vivir nuestra fe cristiana, ¿no? Más que juzgarles a todos, ¿no? La verdadera comunión cristiana, solo hay dos maneras de vivirla. Bueno, hay varias maneras, ¿no? Pero dos fundamentales. Una tiene que ver con la mística o la espiritualidad y otra tiene que ver con la encarnación. Para mí la mística es todo esfuerzo, desempeño y actividad humana por llegar a Dios. ¿Vale? Y eso, bueno, no sé, los que venimos hay algunos que han venido de contextos mucho más tranquilos, pero los que vivimos del mundo pentecostal, ¿verdad?
Pues ahí vamos, Dios venía a tomar Coca-Cola con nosotros todos los días, ¿no? La mística, lo espiritual, lo sobrenatural, formaba parte del orden del día. Y quien no tenía esas experiencias, ¿qué pasaba con el dedito? Era señalado. Bueno, fíjate a cuánta gente se excluye, ¿no? Bueno, y eso tiene que ver con la mística, y eso también tiene que ver, eso tiene su versión también en todas las congregaciones y denominaciones. El esfuerzo y el desempeño por llegar a Dios, por agradarle. ¿Y dónde ponemos el suficiente? Entonces, no creemos que la comunión tenga que ver con otros factores importantes de la vida. No solo es con el tiempo que nos congregamos. ¿Sí o no? Yo creo que hay que establecer una gran diferencia entre ir a la iglesia y ser iglesia, ¿verdad? ¿Lo entendéis eso, no? Uno puede venir a la iglesia y sentirse y ser iglesia el domingo, y está bien, es mola, es divertido, es bonito, pero uno no deja de ser iglesia el lunes. Eso lo llegamos a entender. Y el martes, y el miércoles, y el jueves. Y a veces esa mística, esa forma basada en el desempeño humano, que genera una frustración bárbara, unas competencias insanas, que genera a veces desigualdades dentro de la propia iglesia, porque están los muy espirituales, los menos espirituales y los más carnales, porque los pobrecitos trabajan 10 horas y encima le llamas carnal. Pero bueno, tiene que trabajar 10 horas para poder llevarse un jornal, para poder vivir la familia, y encima le estigmatizas eso. Tiene muchos... Es una manera de vivir la comunión, y entonces solo hay comunión cristiana cuando estamos en el entorno y en la agenda de la iglesia. Eso lo entendéis, ¿no? Y luego está la forma de entender la comunión cristiana desde la iniciativa de Dios. ¿Y cuál fue la iniciativa de Dios? Como vosotros estáis muy lejos, yo digo que hay dos maneras de familiarizarse con Dios, ¿vale? Una es intentar familiarizarme yo con Dios, que puedo llegar incluso a endiosarme. Es decir, poner todo mi empeño y todo mi esfuerzo y llegar a pensar que es tanto lo que experimento de Dios que creo que Dios es como yo. Piensa como yo, siente como yo y actúa como yo. Por eso me veo legitimado para decir quién va al cielo y quién va al infierno. Y luego está familiarizarnos con Dios desde lo que Dios hizo, ¿no? ¿Cómo hizo Dios? Vamos a ver. Entre vosotros y nosotros y yo, dice Dios, hay una distancia como el cielo y la tierra. Le dijo Dios al profeta Isaías, ¿no? Le dijo, Isaías, ¿ves la distancia que hay entre el cielo y la tierra? Así están de distantes vuestros pensamientos de mis pensamientos, vuestros caminos de mi camino. Pablo lo vio de otra manera y apeló también a Isaías 44, donde dice, ¿y quién entendió la mente del Señor? Porque claro, habría que entender que lo vil de Dios es más sabio que lo de los hombres, porque esto lo dice en ese contexto de Corintios, y que lo débil de Dios es más fuerte que cualquier hombre. Y puede sonar, pues, a una lógica completamente distinta que a la que estamos acostumbrados. Pero el apóstol lo resuelve diciendo, vamos a ver, pero ¿quién entenderá la mente del Señor? Porque el apóstol en ese contexto es también cuando les dice a los corintios, mirad entre vosotros, ¿quién de vosotros es ilustrado y noble?
Dios ha elegido lo que nadie quiere para que la gloria sea para Él, ¿no? O sea, estamos en un contexto, la comunidad, que no tiene nada que ver con el mérito. O sea, desde el origen no hay mérito en nosotros. Hay mucho mérito en Dios, que nos amó. Y que siendo quién somos y quién éramos, nos salvó en Cristo. Y nos llamó a su gracia. Y es lo que viene a decir el apóstol, para que la gloria sea para quién. Claro, porque si depende del desempeño, del esfuerzo y de mi buen hacer, ¿para quién es la gloria? Claro, yo sé que esto es muy fuerte, porque todos los que están en esa onda te dicen, no, yo lo hago para la gloria de Dios. Vale, pellízcale un poquito a ver si lo hace también para la gloria de Dios. No, pero quiero decirte que al final todo es muy relativo, ¿no? El desempeño, podemos llegar a pensar que Dios actúa respecto a nosotros conforme a lo que merecemos. Y si somos buenos, nos merecemos lo bueno, ¿no? Esa es la lógica final de cualquier religioso que... Entonces, sin embargo, la comunidad de Cristo, la familiaridad con Dios, Dios la crea por medio de su Hijo Jesucristo. Juan capítulo 1, si queréis lo podemos leer, de los versículos 1 al 5, más o menos, a lo mejor me equivoco un poco, pero lo relato. En el principio era el verbo, y el verbo era, esto era en el principio, ¿vale? Todo por él fue, nada sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él, y la vida era, anda. Y la luz resplandece en medio de las tinieblas, y nunca las tinieblas prevalecerán contra esa luz. Es contundente, ¿no? Es puro platonismo esto, como decía Lucas. Es así, o sea, es Dios trasciende todo y está por encima de todo. Ahora, el factor más sorprendente para nosotros es que ese mismo Dios, versículo 14, ¿qué dice? Y aquel verbo se hizo carne. Y no se conformó con hacerse carne, se vino al barrio, habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como la del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta el valor de la comunión, de la comunión cristiana? Primero es fundamental, Jesús es el centro, el pilar fundamental de nuestra comunión. Y ahora nuestra comunión podemos vivirla desde la mística, es decir, solo para aquellos asuntos que tienen que ver con el desempeño, el esfuerzo y el mérito cristiano de perfeccionar esa vida cristiana, o podemos vivirla desde la conciencia de lo que Dios ha hecho. Y eso es un principio que lo veremos, no sé si lo veremos hoy o ya lo veremos el siguiente día, pero ese es un principio que nos afecta en toda nuestra forma de vivir, entender la vida y relacionarnos con los demás, que es la encarnación. ¿Cómo se familiarizó Dios con nosotros? Versículo 18 del mismo capítulo 1 de Juan. ¿A Dios? ¿Nadie? ¿Quién ha visto a Dios? Porque eso sí, hay mucho místico que habla de Dios como si fuese su colega. A Dios nadie le ha visto jamás.
sino que Él, unigénito Hijo de Dios, Él le ha dado a conocer. Podemos familiarizarnos con Dios, tratar de familiarizarnos con Dios desde nuestra iniciativa personal o abrazando su iniciativa, que es Cristo. ¿Os dais cuenta de la necesidad de Cristo que tenemos? La comunión cristiana se vive desde ese principio de encarnación, de lo que Dios hizo por nosotros. O sea, no tiene que ver solamente con el desempeño. Por eso, uno puede tener comunión conduciendo la máquina en tu trabajo. O yo, con mis vendedores, que me lo ponen difícil a veces. Uno puede estar en comunión cristiana más allá de la agenda de la iglesia, más allá de las convocatorias desde el púlpito, más allá del desempeño de cada uno o del mérito de cada uno. Solamente partiendo de la verdad esta, de que, porque podemos leer, por ejemplo, también dentro del mismo capítulo de Juan, versículos 9, o versículo 10, perdón. ¿Qué dice el 10? La palabra estaba en el mundo. ¿Qué más dice? Sí. Y el mundo fue hecho por medio de él. Eso está claro. ¿Y ahora qué dice? ¿Y qué dice después? Y a los suyos vino. Los suyos, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que la recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos. Digo, ¿Cómo se nos hizo familia? ¿Cómo se ha familiarizado Dios con nosotros? ¿Por medio de quién? De Cristo. Por eso hablamos de comunión cristiana. Comunión cristiana no tiene que ver, o no tiene que ver con la mística, con la liturgia, con lo que hacemos nosotros. Comunión cristiana tiene que ver con nuestra unión con Cristo, donde nos encontramos todos, donde nos reconocemos todos, donde todos somos iguales, porque el que está en Cristo, donde todo es nuevo para todos. O sea, no hay ningún conocimiento oculto, místico, que puedas tener tú que no tenga yo. Venga ya, cállate de la higuera, muchacho. No, para que me manipules, no. Porque todo lo que Dios ha querido revelar, lo ha revelado a través de su Hijo, Jesús. No hay ningún conocimiento. El que está en Cristo, nueva criatura es. Nuevo para todos. Y en Cristo no hay, como decía el apóstol en Gálatas, que hay varios versículos, esto lo trataremos más tranquilamente otro día, pero merece la pena abordarlo. Porque en Cristo no hay judío ni griego, o judío y gentil, que era como se dividía el mundo desde la óptica racial de los judíos, ¿vale? Ni esclavo ni libre, la condición social también tenía mucho que decir. Ni hombre ni mujer. Ah, pues yo creía que sin el hombre la iglesia no funcionaba. Claro, es que yo siempre creí que Dios... Bueno, no voy a entrar ahí. Pero no hay hombre ni mujer, sino que Cristo es todo en todos. Qué bueno, ¿no? ¿Dónde está la desigualdad? Y si nos vamos al ritual por el cual se identificaban los judíos quién era del pueblo de Dios y quién no, ¿os acordáis, no? En Cristo Jesús, Gálatas capítulo 6, ni la circuncisión es algo,
ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. ¡Toma! Claro, si yo creía que eran los circuncidados, los bautizados, el equivalente, los miembros. Esto es para miembros. Jolín, a mí eso me pone nervioso, pero bueno, lo he hecho, lo he practicado. Ahora me río de ello, pero me ha generado muchos problemas. Claro, porque todo esto suena como que aquí esto es una anarquía y tal, que no, que yo hay un gobierno y es el de Cristo. Y es por el único que yo doy la cara y me empeño. Aquí la militancia en Cristo. Punto. Y por eso digo que si os dais cuenta no hay desigualdades, pero tampoco hay rituales. ¿No? No hay rituales. Porque todo va de Cristo. Y en Cristo, ¿qué es primero? El otro día escuchaba a un sacerdote en un podcast. Yo es que escucho de todo, porque como no me creo, tengo mucho que aprender y no me creo poseedor de la... Eso me lleva a pasar malos ratos, ¿sabes? Escucharlo todo. Bueno, algunos como tengo el mando puedo pasar, ¿sabes? Deprisa. Pero escuchaba a un sacerdote haciendo ese énfasis en la justificación por la fe como el principio de la reforma y decía que ¿qué es primero, el amor o la fe, no? Bueno, pues aquí lo tiene. La fe obra por el amor. Pero si fe en Cristo, ¿cómo puedes amar? ¿Cómo puedes obrar? Es la fe en Jesús. Y Pablo lo vuelve a reiterar más adelante, en el 6:15 me parece de Gálatas, cuando dice que en Cristo ni la circuncisión ni la incircuncisión, sino que Cristo ha hecho todas las cosas nuevas. Amén. Entonces, cuando hablamos de comunión... Sí. Llevamos muchos años en la iglesia y nunca había escuchado de la manera que se está haciendo hoy, pero los primeros versículos de la que se han leído y me están rompiendo, ¿no? Porque cuánta verdad y cuánto sentido, cuánto amor y todo está. Y cuántas posibilidades para todos, ¿verdad? Porque Cristo es accesible para todos. Por eso cuando hablamos de comunión cristiana hablamos de Cristo. Es Cristo en ti, Cristo en mí, Cristo en cada uno de nosotros. Estamos en Cristo, por eso formamos parte de una misma comunidad, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Hechos capítulo 4, versículo 12, el mensaje apostólico. No hay otro nombre dado a los hombres. Jesús. Solo Cristo salva. Y eso lo decimos, lo pregonamos y tal. Pero luego le damos la receta a la gente. No sé si lo habéis oído, ¿no? Solo Cristo salva, pero luego tienes que hacer el discipulado, el ABC del cristianismo. Como no ores, te vas a enterar. Anda, que como no leas la Biblia... Y yo te digo una cosa. El mérito, porque las obras tienen su lugar en la iglesia. La fe obra, dice la Biblia. La fe no es algo pasivo, abstracto, es algo que se concreta. El apóstol Santiago lo decía, ¿no? Que tuvo ese choque con Lutero. Lutero le costó tragar Santiago. Muéstrame tu fe por medio de tus obras. La fe que obra, pero no es por obra, no es primero la obra y luego la fe, sino que primero es la fe y como consecuencia de la fe hay una obra. No es la moral y luego la fe. ¿Cómo podemos pedir la moral cristiana para un mundo no cristiano o poscristiano? Queremos que todo el mundo se comporte, aunque sea a través de leyes y normativas, como un cristiano.
pero sin fe es imposible. ¿Qué es primero, la moral o la fe? La fe. Y la moral es simplemente la consecuencia. Y el obrar es la consecuencia. Y el amor es la consecuencia de esa fe en Cristo. Y nuestra fe se concreta, se materializa, no es algo abstracto, se materializa en obras de amor. Nosotros siempre hemos criticado a los católicos que hablan de la fe, de la salvación por obras. Claro, y nosotros decimos que nosotros también obramos, pero nuestras obras son distintas. Claro, sí. Nosotros oramos por el hambriento y ellos dan pan al hambriento. ¿Os dais cuenta de...? Porque yo he visto a protestantes y evangélicos depender que, bueno, que las obras que realmente nos ayudan a crecer son las espirituales, la observancia de las disciplinas espirituales, como la congregación, como la oración, como el ayuno, como el diezmo, por supuesto, que de algo se tiene que vivir, etcétera, etcétera. Las obras tienen su lugar. Decía el apóstol Pablo en Efesios, y ya me despido, Carlos, porque no me has hecho así, pero me lo... Por gracia sois salvos. Y esto es por medio de la fe, que no es vuestro, sino un don de Dios. Y no por obras. Para que nadie... Es que es eso, si Dios lo que nos quiere cuidar es de nosotros mismos, porque no hay quien nos aguante cuando hacemos algo que está bien. Y constantemente dice, cuando tu mano derecha hace algo bueno, ¿qué le tienes que decir a la izquierda? Que no se entere, porque como se entera la izquierda, ya la hemos liado. Nos gusta, somos gente que vivimos en un mundo de reputación, y dime quién eres y te diré cuánto te vales. Y hay mucho de reputacional en todo esto del obrar también, y de la fama y del populismo barato y de las comparaciones negativas y todas estas cosas que generan desigualdad y conflicto dentro de las comunidades. No es por obras. Las obras son la consecuencia de nuestra fe. Pero sigue diciendo el apóstol en el mismo capítulo de Efesios 2 que somos hechura de Dios, creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. No por, pero sí para. Porque la fe se concreta, se materializa en buenas obras. Y buenas obras no es orar, perdonadme, ni ayunar, ni leer la Biblia. Eso tiene que ver con el rollito que tienes con tu padre. ¿Vas a presumir de que hablas con papá? ¿Vas a presumir de que la carta que te mandó la lees? De eso no se presume, hombre, está feo. Obras son obras, ¿me entendéis, no? Acompañar a los que están sufriendo, poner pan en la mesa del hambriento, dar vestido al que no lo tiene. Eso son obras. Con lo cual, necesitamos concretar y materializar nuestra fe, queridos. Y ahí Dios nos ha dado una oportunidad, que es el otro, nuestro semejante, que no es un problema, es una gran oportunidad para concretar y materializar nuestra fe. Amén. Comunión cristiana tiene que ver con Cristo. Comunión cristiana no tiene como fundamento o inspiración nuestro desempeño y nuestro esfuerzo, sino su determinación de hacerse un igual con nosotros, para que haciéndose un igual podamos nosotros ser un igual a Él. ¿Sabéis que Jesús renunció a ser el primogénito renunció a ser el unigénito Hijo de Dios para, según Romanos, pasar a ser el primogénito entre muchos hermanos? Qué bonito, macho. Nada de egoísmo, no pasa nada. Si tengo el padre más rico del mundo, que vengan todos. Hablaremos de eso también,
porque hay varios puntos, pero ya sabía yo que esto era mucho para hoy. Entonces, aquí lo vamos a dejar. No se puede hablar de comunión cristiana sin Cristo. No se debe practicar la comunión cristiana sino desde la encarnación. Y desde la encarnación tiene que ver con lo que Dios hizo y el ejemplo que Él nos dejó. Nosotros, como Él, tenemos que encarnarnos en nuestra sociedad, con la gente que está a nuestro alrededor. ¿Vale? A veces pensamos que la espiritualidad... ¿Os habéis leído el capítulo del ayuno de Isaías? El verdadero ayuno. ¿Lo tienes por ahí a mano, Maribel? Y con eso ya cerramos. ¿O no? Espérate, que es que no... Ahora tengo que buscarlo yo. Esta no tiene... Que alguien me ayude a buscarlo. Sí. 52, ¿no? 58. 58, léelo, por favor. Hablando de espiritualidad. Y con esto ya cerramos. Grita con toda tu fuerza, no te contengas, alza tu voz como una trompeta. Anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Ellos me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que practica la justicia y que no hubiera abandonado el mandato de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Dicen, ¿para qué ayunamos si no nos miras? ¿Para qué nos afligimos si no te das cuenta? Porque en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio interés y oprimís a todos vuestros trabajadores. Porque si ayunáis es para pelear y debatir, y para repartir puñetazos con la peor de las intenciones. No ayunéis como lo hacéis hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es este el ayuno que yo escogí? Que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como un junco y que haga cama de telas ásperas y de ceniza. ¿Llamaréis a este ayuno y día agradable al Señor? El ayuno que yo escogí no es más bien desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y romper todo yugo. No es que compartas tu pan con el hambriento y que acojas en tu casa al vagabundo, que vistas al que ves desnudo y que no le des la espalda a tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver enseguida. Tu justicia irá delante de ti y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá el Señor, clamarás y dirá él, aquí estoy. Si quitas de en medio de ti el yugo, el dedo acusador y la calumnia, si das tu pan al hambriento y sacias al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. El Señor te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, serás como un huerto de riego, como un manantial, cuyas aguas nunca se agotan. Tu gente reconstruirá las ruinas antiguas, volverán a levantar los cimientos de otros tiempos, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de lugares en ruinas. Si queréis hacer ayuno. Que yo me voy a comer el cocido. No vamos, no cabe duda que ayunar es una... Pero que el verdadero ayuno... ¿Os dais cuenta de dónde está la verdadera espiritualidad? Que no tiene que ver con aislarse del mundo, que es todo lo contrario, que tiene que ver con implicarse y redimirlo. Esa es la encarnación. Ese es el principio encarnacional. Hasta aquí. Venga.